Éxodo 12, del 1 al 14, dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Este os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primer de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, tómese él y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, dígalo conmigo, sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la puerta donde lo han de comer, porque aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas así la comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida al agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y entraña, ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo comerán entonces lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así: ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, dígalo conmigo, esta palabra es clave, apresuradamente. ¿Sabe que esta palabra apresuradamente significa rápido, violento, corriendo? Amén. Apresuradamente. Mire lo que dice el pasaje: esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, así como de las bestias. Ejecutaré mi juicio contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no hará en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Versículo 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, así lo celebraréis. Digan amén. Diga conmigo: Señor Jesús. Vamos a orar, oremos, digan gloria, gloria a Dios. Señor Padre amado, Dios de la gloria, te pido en este momento, Señor, que nos vengas a traer la revelación de tu palabra en esta maravillosa mañana. Señor, te pido particularmente que me des palabra de sabiduría, de elocuencia, de entendimiento, y que este pueblo prepare su corazón para entender tu verdad y saber dónde estamos ubicados como cristianos que somos. Amén. Tome un asiento, dele un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya, aplausos. Amén. Digan gloria a Dios. Bueno, ahora sí, ya nadie camine, nadie converse, prepare sus oídos y prepare su corazón para entender la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué es la fe? Creerle a Dios. ¿Cómo le crees tú a Dios? Entendiendo la palabra. ¿Cómo conozco a Dios? Entendiendo su palabra. Hermanos y hermanas, para los judíos habían 3 fiestas importantes en el año. Había muchas más, pero realmente las 3 fiestas icónicas, importantes en el año para los judíos eran 3. La primera era la Pascua.
Muy seguida de la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. Y también había otra fiesta importante que era la fiesta de las primicias. 3 fiestas importantes, las cuales Dios en su palabra les dijo al pueblo: celébrenla. Como vimos en este pasaje, Dios le dijo al pueblo en el versículo 14: y este día os será por memoria, y la celebraréis como fiesta solemne, como fiesta patria, como fiesta nacional, como quiera llamarle. La celebraréis para Jehová durante todas las generaciones como estatuto perpetuo. O sea, Dios le dijo al pueblo de Israel: celebren la Pascua. Todas sus generaciones la celebrarán. Y repito, Dios le dijo al pueblo que estas fiestas serían totalmente solemnes. Amén. Así que hoy día incluso el pueblo judío celebra la Pascua. Amén. Él celebra la Pascua. Nosotros también, como pueblo de Dios, como cristianos, celebramos la Pascua también, pero ya no de manera física, sino que lo vamos a ver en este estudio. Celebramos la Pascua de manera espiritual, podríamos decirlo así, ¿verdad? Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Quiero decirles, para empezar este estudio, que hoy en día en muchas naciones del mundo se celebra lo que se conoce tradicional y popularmente como la Semana Santa, o como la Semana Mayor, como otros le llaman. ¿Qué es esto? No es más, escúchelo, no es más que los hechos que rodean, o los eventos que rodean la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En este tiempo, o en un espacio de tiempo, sucedieron todos estos eventos que hoy por hoy se le conoce popularmente como la Semana Santa. Pero que por supuesto toda tradición, todo lo que hoy tenemos tiene un origen. Forzosamente tiene que tener un origen. ¿Y cuál es el origen de lo que hoy se conoce como Semana Santa? ¿Cuál es el origen de lo que hoy se conoce como la Semana Mayor? El origen bíblico es este pasaje de Éxodo, donde el Señor le dijo a su pueblo: esto es mi Pascua. Y lo vamos a ver en el transcurrir de este estudio. Esto es mi Pascua. Digan gloria a Dios. Quiero decirles que la palabra Pascua, y eso lo vamos a ver más adelante, proviene del latín pascae. Así mismo, la palabra Pascua proviene del latín pascae, que a su vez proviene del griego Pascua. Así mismo, viene del latín, que llegó hasta nosotros. Viene del latín pascae, que a su vez viene más antiguamente del griego, que significa Pascua, y que a su vez proviene más antiguamente del hebreo, que fue donde se escribió este pasaje de Éxodo, en el idioma hebreo. Viene del idioma hebreo que se traduce Pesaj, así mismo, Pesaj, que significa, escúchelo, pasar por alto. ¿Recuerdan ustedes, para que ya vayan tomando, vayan entendiendo este estudio? ¿Recuerdan ustedes que cuando el espíritu de muerte venía en Egipto, qué hacía? Donde estaba la señal de la sangre, ¿qué hacía? ¿Pasaba qué? Por alto. No tocaba esa casa. Así que la palabra Pascua, que viene del hebreo, que se traduce Pesaj, significa sencillamente pasar por alto. Dele un aplauso al Señor. Y tiene también, óigalo, tiene también una connotación espiritual. Y esta connotación espiritual que tiene es libertad. La palabra Pascua en su connotación espiritual significa libertad. Amén. ¿Por qué?
Porque lo vamos a ver en este estudio, en el desarrollo, que ese mismo día de la Pascua el Señor libertó a su pueblo de 450 años de esclavitud del Egipto. Dele un aplauso al Señor para que vayan entendiendo esta bendición de Dios. Amén. Y a su nombre. Muy bien, esto lo vamos a ir desarrollando también. Dios le dijo al pueblo de Israel, estando esclavo en el Egipto, 450 años aproximadamente, el pueblo de Israel estaba como esclavo en el Egipto. Ellos clamaron a Dios, como ustedes conocen la historia, pidiendo que el Señor les otorgara la libertad. ¿Por qué? Porque a pesar que vivían en el Egipto, eran esclavos. Estaban obligados a trabajar duramente. Estaban obligados a hacer trabajos, los hombres trabajos forzosos. Las mujeres tenían que servir. O sea, estaban viviendo una vida de esclavitud y además de todo, no les pagaban mucho dinero, apenas le daban para medio sobrevivir. Estaban como esclavos en el pueblo de Israel. Así que clamaron a Dios, clamaron al Señor, y Dios levantó a un líder llamado Moisés. Dios levantó a este líder porque atendió al clamor de su pueblo. Por eso la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Así que atendiendo al clamor de su pueblo, Dios levanta un líder llamado Moisés, Moshe en el hebreo, y allí lo levantó y Dios le dio una orden a Moisés. Moisés, después de haber salido de ser ya hijo de Faraón, como ustedes conocen la historia, le entrega una orden allá en el desierto y le dice: Moisés, quiero que vayas a Egipto, hables con Faraón. Ramsés II era el faraón. Habla con Faraón, el rey de Egipto, y dile que deje libre a mi pueblo. Porque si no deja libre a mi pueblo, se las va a ver conmigo. Quiero que entiendan una cosa en este momento, hermanos queridos. Cuando tú eres pueblo de Dios, Dios va a pelear por ti. Cuando tú eres pueblo de Dios, Dios se va a poner delante de ti y va a pelear contra tus enemigos. Levante la mano y diga conmigo: Dios pelea por mí. Dios es como un padre, ¿verdad? ¿Quién tiene hijos aquí? Esos hijos alguna vez tuvieron 10 años, 11 años. Y un niño de 10 años es indefenso, ¿verdad? Un niño de 11 años es indefenso. Y yo estoy seguro que usted como padre, al ver a su hijo pequeño, indefenso, amén, el Señor dijo en su palabra que éramos débiles, indefensos. La carne es débil, amén. Amén. ¿Somos qué cosa? Indefensos. Y yo estoy seguro que cualquier padre que está aquí, que ha tenido un hijo pequeño, cuando algún mal venía para él o cuando alguien quería hacerle daño, ¿usted dejaba que le hiciera daño? ¿Qué hacía usted? ¿O dejaba que él se defendiera solo? ¿Qué hacía usted? De inmediato se metía en medio. ¿Y qué hacía? Lo defendía. Ese es Dios para con nosotros. Cuando Él ve que viene el maligno, cuando Él ve que viene el diablo, cuando Él ve que vienen ataques contra nosotros, Él como un padre se mete en medio de nosotros para defendernos. No sé si usted está entendiendo la verdad de Dios, pero tenemos a un Padre que nos defiende, hermano. Por eso el Señor dijo que Él peleará por nosotros. ¿Tu hijo pequeño podía pelear solo? Cuando veía una amenaza, ¿usted qué hacía? ¿Qué hacía? Y mire cuántas madres que apenas se meten con el niño y ya parecen un tigre, ¿sí o no? Y usted escucha a las madres: mire, que se metan, pero no se metan con mi hijo porque me vuelvo un león, ¿sí o no? Ese es Dios. Ese es Dios para con nosotros. Él pelea por nosotros. Estad firmes, porque Jehová tu Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis. El hijo como quedaba tranquilito, no movía ni las manos, no hacía nada. El papá estaba ahí. Ese es Dios. Entienda que ese es Dios con nosotros. Así que entonces Dios peleó por Israel y mandó a Moisés y le dijo: dile que suelte a mi pueblo,
porque si no yo voy a pelear contra él. Y le enviaré 10 plagas. Le enviaré plagas una tras otra, una tras otra, a ver si así deja libre a mi pueblo. Y como ustedes conocen la historia, porque no voy a entrar en ello, él envió ¿cuántas plagas? No, mire la Biblia, ahí está, cuéntelas. No, cuéntelas. Yo voy a darle un minuto para que las cuente. 10 plagas, 9 más la de los primogénitos: granizo, moscas, las ranas, el agua se convierte en sangre, la oscuridad, así, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, con todas estas plagas que Dios envió, el corazón de Faraón seguía endurecido. Era claro, Faraón no podía dejar al pueblo esclavo que le trabajaba por nada. Y así mismo es el diablo. Egipto hoy día representa el mundo. Estábamos esclavizados por el mundo, donde no había felicidad ni paz. Pero ¿sabe qué? El diablo no nos quería soltar. Sin embargo, dice la Biblia que vino uno más poderoso. Aquel que entra y ata al hombre fuerte y secuestra la casa, ese es Cristo. ¡Te libertó! Te sacó de las garras de Egipto y te trajo a la verdad libre. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Levante la mano y diga: Cristo me libertó. Diga: Cristo me libertó. Mire, aún así, con las plagas que Dios estaba mandando, aún así el corazón de Faraón seguía totalmente endurecido. Hasta la última plaga, más letal de todas, Dios le dijo a Moisés, donde leímos que el Señor iba a enviar al ángel de la muerte, que iba a matar a todo primogénito, primer hijo, el mayor, a todo primogénito de la casa de Egipto, sea de esclavo, incluso de bestia. Iba a matarlos a todos. Pero le dio, escuche, pero le dio una orden al pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? No sucederá nada sin que antes Dios le revele a sus siervos. Amén. Dios no iba a tomar a sus hijos por sorpresa. Por eso, hermano, Dios siempre nos revela su palabra a los que creemos. Nada nos debe tomar por sorpresa, porque Dios ya nos ha hablado y nos ha dicho: esto va a suceder, esto va a pasar, esto va a pasar. Y no nos toma por sorpresa, sino que estamos apercibidos honrando al Señor. Dele un aplauso a Él, aleluya. Y le dijo a Moisés: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Estaban ellos en la tierra de Egipto. Y les dijo: este mes os será el principio ¿de qué? De los meses. Mantenga su Biblia abierta, no la cierre. Es una equivocación si usted la cierra. Amén. Este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿A qué mes se refiere la Biblia en este pasaje? La palabra que se utiliza para este mes en la Biblia, en la escritura hebrea, es la palabra Nisan. Diga conmigo: Nisan. Amén. Es la palabra que se utiliza en la traducción original. Este será para vosotros el primer día del año, el mes de Nisan, que significa sencillamente eso: primero del año, primer mes. Amén. Diga conmigo: primer mes. Diga conmigo: Nisan. Amén. La palabra Nisan, primer mes del año, que marcaba el inicio de la primavera. Véalo acá. Hoy en día, el primer mes del año para los judíos, esto era en el tiempo bíblico. Hoy por hoy, para los judíos, el primer mes del año es el mes de Tisri. Pero Dios le dijo a ellos, en el calendario hebreo bíblico, Dios le dijo que el primer mes del año para ellos sería el mes de Nisan,
que marcaba ¿qué cosa? Marcaba el inicio de la primavera para ellos. O sea, Dios le dijo al pueblo de Dios estando en Egipto: a partir del mes de Nisan, a partir de ese momento será el primer mes del año para ustedes. Digan gloria a Dios. En el Antiguo Testamento se habla realmente varias veces de esta connotación del mes de Nisan. Vamos a verlo. Nehemías 2:1 dice: sucedió en el mes de Nisan. Puede buscarlo en su Biblia. Nehemías 2:1. En todo el transcurso de la Biblia, en varios pasajes se habla justamente del mes de Nisan, aludiendo a que es el primer mes del año, el calendario judío bíblico, hebreo bíblico. Amén. Miren ustedes cómo se denota acá. Nehemías 2:1 dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Mira lo que dice también Esther capítulo 3 versículo 7. Escuche: en el primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero. Entonces ahí está demostrándonos que para los judíos en ese momento, para los hebreos en ese momento, el mes de Nisan correspondía al primer mes del año. Digan gloria a Dios. Así que Dios, repito, le habla al pueblo de Israel estando en Egipto: este mes de Nisan será para ustedes el primer mes del año. Digan gloria a Dios. Amén. Pero en la Biblia también, escuchen esto, pero en la Biblia también se refiere al mes de Nisan como el mes de Abib. Miren bien, pues es un término que se comenzó a usar cuando entraron a la tierra de Canaán. Amén. Ellos conocían el primer mes del año para ellos, ¿era qué? Nisan. Pero cuando ellos entran a la tierra de Canaán, en muchos de esos cambios de lenguaje, utilizaron también, para referirse al primer mes del año, se utilizaron la palabra Abib. Amén. Digan gloria a Dios. ¿Lo están entendiendo? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a verlo. Deuteronomio. Cómo también se utilizó el término Abib, amén, para referirse al primer mes del año, que para los hebreos era Nisan. Digan gloria a Dios. Deuteronomio 16:1 dice así la Biblia. Quiero decirles que la palabra Abib significa primavera. Guardaréis este mes de Abib, óigalo bien, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en este mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto. Amén. Amén. Entonces, hace dos menciones del primer mes del año para ellos. Para los hebreos era, ¿qué cosa? Nisan. Amén. Pero cuando entraron a Canaán después de salir de Egipto, cuando entraron de Canaán, recuerde que eso fue escrito cuando estaban en Egipto. Y allá dijeron, tomaremos este primer mes, que se traduce Nisan. Y cuando entraron a Canaán después de salir de Egipto, repito, en esa mezcla de idiomas, entonces también lo tomaron como el mes de Abib. 40 años más tarde. Amén. Como el mes de Abib. Digan gloria a Dios. Pero significa lo mismo. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de Abib y de Nisan? Primer mes del año para el pueblo hebreo. Pero hoy día, en el siglo XXI, ya para los hebreos no es el primer mes del año, Nisan, Abib, sino que ahora es Tisri, amén, que es otro mes evidentemente. Pero seguimos acá, amén. Ahora, ¿cómo podemos darle la similitud a este mes en el calendario actual? Veamos entonces. En el año 1582, escúchelo, el Papa Gregorio XIII instauró el nuevo calendario.
Y el nuevo calendario se llamó, justamente como su nombre, el calendario gregoriano, que es el que utilizamos nosotros hoy día. Amén. El cual fue inicialmente utilizado por España, Italia y Portugal, y hoy en día se utiliza en la mayoría oficialmente como el calendario mundial. Es el calendario que nosotros usamos hoy día, el cual indica que el mes de Nisan o Abib es el mes de abril. Ah, lo vieron, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Gloria a Dios. Vamos avanzando. Digan gloria a Dios. Así que la Pascua que se celebraba en Nisan o Abib, hoy en día es una fiesta, escuche, es una fiesta móvil, cuyo día varía cada año. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Esto se debe a que las fechas no están fijadas siguiendo el calendario civil, o sea, el gregoriano, el que utilizamos, sino que esas fechas están fijadas según el calendario hebreo bíblico. Amén. Cuando Gregorio XIII instauró el nuevo calendario, las fechas se volvieron movibles. Ya lo van a ver por qué. ¿Por qué? El calendario civil gregoriano, sino por el año litúrgico, que se rige por los ciclos lunares. ¿Por los ciclos de qué? Amén. O sea, que no es por la fecha, sino por las estaciones lunares. Miren esto entonces. O sea, por eso no es fijo en nuestro calendario gregoriano que vivimos, porque se puede mover de día, por cuanto no se rige por nuestro calendario gregoriano. Esto para los hebreos, para los judíos, no se rige por nuestro calendario gregoriano, sino que se rige por los movimientos lunares. Y a veces esos movimientos lunares cambian de día para nosotros conforme a nuestro calendario, repito. ¿Lo están entendiendo, verdad? Amén. Sino por el año litúrgico que rige por los ciclos lunares. Así la Pascua se ubica siempre desde el inicio de la primavera, eso sí. Amén. ¿Cómo se determina esto? A través de los ciclos lunares. ¿Me están entendiendo? Amén. De la primavera en el hemisferio norte y del principio del otoño en el hemisferio sur de la tierra. Vean ustedes. En este sentido, hoy en día la Pascua puede celebrarse, escuche bien, hoy en día la Pascua puede celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Dele un aplauso al Señor por los cambios lunares. Digan gloria a Dios. Quiero que entiendan esto. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación. Amén. Dios habló con Moisés en la tierra de Egipto y habló diciendo: este mes será el primero de los meses del año para ustedes. ¿Qué significa la palabra primer mes? Significa Nisan. Y cuando entran a Canaán se conjuga con la palabra Abib, que viene siendo en el calendario gregoriano abril para nosotros. Primero de los meses del año. Y en este año, en este mes, según la Biblia, dice la palabra de Dios que tomaréis un cordero. Leamos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad entonces a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes. ¿De cuál mes? De Nisan. El día 10 del mes de Nisan, o del mes de Abib, o del mes de abril, tomarás. ¿Qué tomarás? Un cordero.
según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese pequeña, que no bastase para comer todo el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno solo, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. El animal será sin defecto. Diga conmigo, sin defecto. ¿Han escuchado ustedes que Jesucristo era el cordero sin defecto? ¿Van entendiendo? Diga conmigo, sin defecto. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las cabras, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿De cuál mes? ¿De cuál mes? De Nisan. O sea que Dios le habla al pueblo de Israel. El día 10 del mes de Nisan, o del mes de Abib, o para nosotros en nuestro calendario gregoriano, el mes de abril, y le dice: el día 10 del mes de abril tomarás un cordero y lo guardarás hasta el día 14 del mes de abril. Como ya les dije, como era un calendario litúrgico que se utilizaba por medio de las estaciones o de los ciclos lunares, para nosotros se ruedan los días. A veces son más, a veces es menos. Amén. Pero es la fecha que más o menos se ajusta a todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces dice la Biblia que tomarás este cordero el día 10 del mes de abril. Amén, diga conmigo, 10. Y lo guardaréis, ¿hasta qué día? O sea, escúcheme bien, ¿qué tendrían que hacer allí? ¿Por qué guardarían el cordero? ¿Por qué? Porque en esos 4 días tenían que examinar bien al cordero para ver si el cordero estaba sin manchas, o sea, que no estaba chueco, que no estaba tuerto, que no estaba con un problema físico, ¿verdad? Entonces, los 4 días, desde el 10 hasta el 14 de abril, ellos tendrían que, ¿qué cosa? Observar el cordero, examinar el cordero, santificar, entre comillas, el cordero. ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo entró 4 días antes a Jerusalén? ¿Se acuerdan en la entrada triunfal de Jesús? ¿Quién recuerda el pasaje de la entrada triunfal de Jesús? Jesús vuelve a Jerusalén, ¿sí o no? Exactamente 4 días antes de la fiesta de Pascua que se celebraba el 14 de abril. Véanlo ustedes. Amén. Y así como el cordero que se tomaba en el Éxodo el día 10 y se examinaba hasta el día 14, asimismo Jesús fue examinado hasta el día 14. Recuerdan ustedes que allí estaban los fariseos y los escribas procurando ver a Jesús errar o ver a Jesús decir algo inapropiado. Estaban allí mirando a Jesús para ver dónde Jesús se equivocaba y tomarlo. ¿Y qué dijo uno de ellos? ¿Acaso uno de ellos dijo: no encontramos falla en este hombre, no encontramos manchas en este hombre? 4 días observándolo, viendo dónde Jesús iba, viendo dónde Jesús caminaba, para ver si lo podían agarrar en algo. ¿Recuerdan ustedes? Y lo último que dijeron fue: no hay fallas en este hombre. ¿Sabe por qué? Porque esos 4 días donde tomaban el cordero del 10 al 14 era para ver si era este cordero era sin mancha, y Jesús era el cordero sin manchas. Dale un aplauso. No le encontraron fallas a Jesús. El mismo Pilato dijo: pero bueno, Herodes, no le encuentro una falla a ese hombre. Lo examinaron, era el cordero perfecto. Amén. No tenía ningún pecado, era el cordero perfecto. Digan gloria a Dios. Y dice la Biblia en el Éxodo: y lo tomarán el día 10, lo examinarán. Tenían que examinarlo 4 días. Y hasta el día 14, dice la Biblia, escuche bien,
El animal será defecto y lo guardaréis hasta el día 14 de este mismo mes, del mes de Nisán. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. La palabra inmolará significa sacrificará. Y entonces desde el día 10 lo toman al cordero, lo examinan, y cuando se dan cuenta que no tiene mancha, que no tiene ninguna tachadura, entonces el día 14 del mes de Nisán, del mes de Abib, del mes de abril, lo sacrificarán. Toda la congregación de Israel lo sacrificará. Cristo murió, para que vayan entendiendo, 4 días después del día de la Pascua judía. Jesucristo muere esa noche de la Pascua judía. Amén. Pastor, ¿es una coincidencia? Para nada. Ya lo vamos a ver a continuación. Un aplauso a Cristo. Y dice: y lo sacrificarán. Dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 noches. Diga conmigo: entre las 2 noches. Es importante entender esto, escuche bien. Para nosotros, para nuestro calendario actual gregoriano, para nosotros, un día completo dura ¿desde qué hora hasta qué hora? Desde las 12 de la noche hasta las 12 de la mañana del otro día, ¿sí o no? Sí, de ese mismo. Para los judíos no era así. Un día para ellos comenzaba ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Y terminaba a las 6 ¿de qué? Del otro día. Amén. Por eso dice la Biblia que lo tomaréis y lo inmolaréis entre las 2 tardes. Digan gloria a Dios. Amén. Entre las 2 tardes. Realmente duraba entre las 6 de la mañana, 6 de la tarde del otro día. Entre las 2 tardes. O sea, no podía pasarse del día 14 de Nisán, porque el día 14 comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. Por eso el Señor dijo: tomarán el cordero el 14, lo matarán, lo sacrificarán entre las 2, o sea, en el día 14 de Nisán. No podían pasarse del día 14 de Nisán. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Oiga bien, fuerte los aplausos. ¿Vive o no vive? Amén. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde lo han de comer. ¿Se acuerdan? 2 postes y el dintel de la puerta. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que tendríamos que guardarnos en cuerpo, alma y espíritu? ¿Qué significa eso? En todo vuestro ser. Amén. Esa santificación que viene por la sangre de Cristo, viene por causa, escuche, que viene por la sangre de Cristo, nos santifica. ¿En qué cosa? Cuerpo, alma y espíritu. Los 2 postes y el dintel de la puerta de la casa donde lo habían de comer. Y oiga bien: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Qué representaba la levadura en el Antiguo Testamento? Incluso en el Nuevo. ¿Qué representaba? Pecado. Pecado. Y comerán los panes sin levadura. ¿Qué significa comer los panes? Que no te contamines. Amén. No te contamines. Dios quiere que cuando nosotros celebremos la verdadera Pascua sea íntegro, sin contaminación. ¿Cómo? Cubiertos por la sangre del Cordero. Dele un aplauso al Señor. Sigue diciendo: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la puerta donde han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas así la comerá. Ninguna cosa comerás de él cruda ni cocida al agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. ¿Recuerdan ustedes que el Señor le dijo, haciendo esta analogía, al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto,
Cuando el pueblo de Israel clamó y dijo: Señor, tenemos hambre, ¿qué le envió el Señor desde el cielo? Maná. Pero ¿cuál fue la orden de Dios? La orden de Dios fue: óigame, ustedes tomarán el maná para la porción de cada día. De cada día. Y se la comerán toda en el día. No dejarán para el otro día ninguna cosa, porque el otro día tomarán la porción para el otro día, excepto el Shabbat, el sábado. Amén. Cuando llegaba el viernes tomaban doble porción, para el viernes y para el Shabbat, para el sábado. Pero no podían tomar más que eso. Y si alguien, y lo vemos en la Biblia, si alguien tomaba, por ejemplo, de repente alguien dice: bueno, hoy es lunes, pero mañana no me quiero levantar temprano, porque era por la mañana y por la tarde. No me quiero levantar temprano, así que voy a tomar dos porciones, la de hoy lunes y la de mañana martes. ¿Y sabe qué pasaba? Cuando tomaba las dos porciones, una de ellas, ¿qué hacía? Se dañaba, se podría. Y se daban cuenta quién era el anatema. ¿Sabe por qué esto? Porque Dios quiere que todos los días aprendamos a depender de Él. Y por eso, oiga, porque si alguien tomaba para 2 días, se quedaba tranquilito, ¿verdad? Y bueno, ya yo tengo aquí mi comida, estoy tranquilo con mi comida. No, ¿qué quería Dios? Que dependiéramos de Él todos los días. Que saliera el pueblo de Dios afuera y diga: Señor, ten misericordia, envía maná. Que dependieran de Él todos los días. Y Dios quiere que tú no dependas de tu fuerza. Dios no quiere que tú dependas de tu dinero. Dios quiere que tú todos los días dependas de Él. Que sientas que necesitas de Él para poder vivir. Denle un aplauso al Señor. Ninguna cosa comerás cruda, ninguna cosa dejarás hasta la mañana siguiente. Amén. ¿Sabe qué? Tenemos que comernos todo. Tenemos que llenarnos de Dios completamente. Dios le pidió al pueblo que comiera todo el cordero. Y usted y yo tenemos que llenarnos de Dios completamente. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Completamente. ¿Qué dijo el salmista David en el salmo famoso cuando dijo: unge mi cabeza con aceite, que mi copa esté llena, esté rebosando de tu unción, de tu presencia, de tu espíritu, de ti? Óyeme, Dios quiere que nos comamos todo, que nos llenemos por completo de su Santo Espíritu, de su palabra. Dios le dijo: cómanse todo, no dejen nada. Dios quiere que usted esté lleno de Dios, lleno de Dios, lleno de Dios. Dele un aplauso al Señor, aleluya, alábalo. Gloria a Dios. Amén. Y dijo: porque aquella noche pasará el ángel de la muerte, y donde viera la señal de la sangre, allí no habrá muerte. Repito, la palabra Pascua, que proviene del latín Pascao, que a su vez proviene del griego Pascua, que es una adaptación del hebreo que significa pesaj, significa pasar por alto. ¿Qué fue lo que hizo el ángel de la muerte cuando vino al Egipto? ¿Qué hizo? Pasó por alto. No hubo muerte en la casa de aquellos que habían obedecido a Dios, que habían matado al cordero y que pusieron la sangre en los 2 postes y el lintel de la puerta de su casa. Pasó por alto. Y Dios le dijo entonces a Moisés: Moisés, que esta fiesta la celebren perpetuamente, o sea, para siempre, y que sea una fiesta solemne para mi pueblo. Amén. Y ellos hasta hoy día celebran esta fiesta. Pero como nosotros, los cristianos de la gracia de Dios, podemos celebrar esta fiesta de la Pascua, o lo que hoy se conoce, ya lo vamos a ver, lo que hoy se conoce como la Semana Santa. Digan gloria a Dios. Un aplauso al Señor. ¿Vive o no vive? Amén. Dios habló de la Pascua e instituyó la fiesta de la Pascua en el Éxodo. Digan gloria a Dios. En el Éxodo. Pero quiero que entiendan una cosa.
Veamos Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Mire lo que dice Colosenses 2, 16 y 17. Dice así la Biblia: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque todo esto es sombra de lo que había de venir. Amén. Diga conmigo, es sombra de lo que había de venir. O sea, ¿qué significa esto para nosotros hoy día? Que todo lo que Dios hizo en el Éxodo, que todo lo que Dios declaró y ordenó y el pueblo del Éxodo hizo y se habló de la Pascua, todo eso, dice Colosenses, hoy en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, para nosotros los cristianos venezolanos, eso era sombra o era sombra de lo verdadero que había de venir. Era un ejemplo, era un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo verdadero? Pero veamos otra connotación, Hebreos 9:9. Mire, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿De qué estaba hablando aquí Hebreos? De los sacrificios del templo. Ahora vayámonos a la vida de Jesús para connotarla con lo que pasó en el Éxodo. Sabiendo qué cosa, que lo del Éxodo o los eventos del Éxodo eran sencillamente para nosotros que estamos hoy en día en la fe y en la gracia de Jesucristo, eran símbolo de lo que había de venir. Digan gloria a Dios. Amén. Eran símbolo de lo que había de venir. Vamos a tomar una historia del Nuevo Testamento y quiero que me ayuden aquí. Mateo capítulo 17 versículo 22, rapidito. Mateo capítulo 17 versículo 22. Vamos a entender algo precioso acá. ¿Lo tienen ahí rapidito? 17, 22. ¿Está allí? Permíteme para leerlo acá. Mateo 17, 22. Digan gloria a Dios y a su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Mateo 26, 17 al 22. Dice así: el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quiere que preparemos para comer qué cosa? ¿La qué? ¿Qué iban a comer los discípulos de Jesucristo? La Pascua. ¿Y la Pascua se celebraba cuándo en Israel? El 14 de Nisan. ¿Cuándo? Porque Dios le dijo en Éxodo a su pueblo que esa fiesta se celebraría por siempre en la misma fecha. O sea que cuando Jesucristo está para ser entregado y crucificado en la cruz, Él, ¿qué está haciendo? Vamos a determinar el día en que esto sucedió. ¿Qué estaba haciendo Jesús con su discípulo? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 discípulos y mientras comía la Pascua judía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirse: ¿seré yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato me va a entregar. ¿Quién estaba metiendo la mano? No, eso es lo que nos hicieron creer. No estaba, precisamente Judas no metió la mano en el momento. Esto quiere decir alguien que está muy cerca de mí, es lo que quiere decir eso. Solo que donde usted se vio esa película, ¿verdad? Ahí le colocaron a Judas justamente metiendo en el momento. Pero no es así, no. Porque si fuera así, no se preguntaron los demás: ¿seré yo? Entonces, no era que Judas metió la mano en el momento. Era que esto significaba que alguien muy cercano a él, alguien que comía con él, alguien que andaba con él, alguien que interactuaba con él, un amigo de él, lo iba a entregar. ¿Lo entendieron ya, verdad? Correcto. Hollywood es tremendo. Gloria a Dios. Entonces respondió:
Y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y dice la Biblia que allí Judas se levantó y el Señor le dijo entonces: Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿Qué día era eso? ¿Qué estaban celebrando allí Jesús y sus discípulos? La Pascua. ¿Y qué día se celebraba se celebra la Pascua judía? ¿Del mes de qué? De Nisan, del mes de Abib. Para nosotros el mes de abril. Amén. Así que estamos ya contextualizados en el tiempo. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Vamos a ver otro pasaje que nos indica que en efecto Jesucristo estaba tomando la Pascua judía. San Lucas capítulo 22 versículo 7. Dice la Biblia: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. ¿Qué era necesario sacrificar? ¿Por qué? Porque era la Pascua. Amén. Esa noche, ¿qué estaba haciendo? Celebrando la Pascua judía. Y la Pascua judía, repito, se celebra el 14 del mes de Nisan. Del mes de ¿qué? De Abib o del mes de abril. Digan gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuándo fue entregado Jesucristo? El 14. ¿Y qué hace Judas? Vende a Jesucristo por las monedas de plata. Vende a Jesús. Y antes de terminar el 14 de Nisan, muy de mañana, antes que amaneciera, allá vinieron ¿quiénes? Los soldados romanos a apresar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué día era? 14 del mes de Nisan. Recuerden ustedes que la palabra Nisan significa primer mes del año. Cuando Jesús les habló a los judíos allá en Éxodo y le dijo: este será el primer mes del año para ustedes. Nisan significa primer mes. Cuando entran a Canaán, este nombre se traduce también Abib. Y cuando cambia en nuestro calendario gregoriano actual que tenemos nosotros, se llama abril. Así que Jesús lo ubicamos en el tiempo. Jesús estaba comiendo la Pascua con los discípulos. ¿Qué día era? 14 de Nisan, 14 de abril aproximadamente, podríamos decir a las 9 de la noche. Y allí salió Judas de inmediato a entregar a Jesús con los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes llegaron también los soldados romanos cuando Jesús estaba orando en el monte del Getsemaní. Ya era muy de noche. Jesús estaba clamando en el monte del Getsemaní. ¿Recuerdan? Y ahí llegaron los soldados y apresaron a Jesucristo en la madrugada, porque era la tercera vigilia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice a Pedro y a los hijos de Zebedeo y le dijo: mira, quédense aquí mientras yo voy a orar? Y cuando Jesús fue a orar en la primera vigilia, dice la Biblia, regresó y los halló, ¿qué cosa? Y les dijo: no han podido velar siquiera una hora. Jesús los dejó nuevamente, se fue a orar en la segunda vigilia, y cuando regresa los halla y se fue a orar otra vez. Y dice la Biblia que cuando regresó, después de haber orado, que su sudor eran como grandes gotas de sangre, dice la Biblia que los encontró durmiendo. Pero ya era la tercera vigilia, más o menos las 3 de la mañana, 14 de abril. Y ahí en ese momento, cuando Jesús viene y dijo: llegó la hora, ya Jesús sabía que iba a ser apresado. Ahí entonces ya venían por Jesucristo los soldados romanos. ¿Y qué hicieron los soldados romanos? Se lo llevaron detenido a Jesucristo. Judas entonces le da un beso, porque la señal era que al que Judas besara, ese era el que había de entregar. Y Judas lo besó, le dio, como dicen por ahí, el beso de la traición. Los soldados romanos lo toman como a las 3 de la mañana y se lo llevan a la casa del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro niega a Jesús? Estaba amaneciendo antes que el gallo. Ven ustedes que todo concuerda, ¿verdad? Entonces Jesús ya antes le había dicho: Pedro, me negarás. Pero Señor, no voy contigo, no me negarás antes que el gallo cante, antes que amanezca. Realmente es lo que quiso decir: antes que amanezca me habrás negado 3 veces, Pedro. Y cuando Jesús fue llevado por los soldados romanos al patio de la casa del
sumo sacerdote, dice la Biblia que allá estaba Pedro. Estaba viendo a ver a Jesús, qué le estaba pasando a Jesucristo. Y de repente llegó una persona y le dijo: tú también eres de Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? Dijo: no, yo no lo conozco. Por segunda vez dijo: no lo conozco. Y a la tercera vez una mujer ya saliendo de la casa le dijo: mira, tú estabas con él, tú eres Galileo, eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Maldijo y dijo: no lo conozco. ¿Qué pasó allí? Según la ilustración, el gallo cantó, amaneció. ¿A qué hora canta el gallo por aquí? 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Saben qué hora eran? Las 6 de la mañana del día 14 del mes de abril. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Y allí entonces lo llevaron a las autoridades romanas. ¿Se acuerdan ustedes que ese día Pilato dijo que como era la Pascua judía, se estilaba dejar libre a un preso en la Pascua judía para demostrar de alguna manera la benevolencia del Imperio Romano? Jesús, el Cordero, porque tal como en él tenían que tomar el Cordero el día 10 del mes de Nisan, del mes de abril en nuestro calendario gregoriano hoy día, lo tendrían que tomar el día 10 y lo guardarían hasta el día 14. Recuerdan, Jesús entra en la entrada triunfal de Jerusalén, entra a Jerusalén, y por 4 días Jesús está en Jerusalén y allí lo están mirando, lo están observando. Era el Cordero perfecto, inmaculado, sin mancha, no había fallas en él. Juan 1:36, y dice la Biblia: y vio a Jesús. ¿Quién lo vio? Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, ve que viene Jesucristo y ¿qué dice? He aquí. ¿Qué cosa? El Cordero de Dios. ¿Qué dijimos en Colosenses? Colosenses dijimos, por tanto, que todo lo que se dio en el Antiguo Testamento, según Colosenses 2, 16 y 17, todo lo que se dio en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era sombra y semejanza de lo verdadero que había de venir. ¿Qué significó? Que en Éxodo mataron el cordero. Significó que lo verdadero, esa era una sombra, era un ejemplo de lo que vendría verdadero, de la verdadera Pascua. ¿Y cuál es la verdadera Pascua? Lo vamos a ver a continuación. Es Jesucristo. ¿Y cuándo murió? Aquí está escrito, hermano. 14 del mes de Nisan, el primer mes del año para el calendario litúrgico hebreo. Y para nosotros, ¿cuál mes es según nuestro calendario gregoriano que se movieron? El mes de abril, entre el mes de marzo y el mes de abril, según los movimientos lunares. Ya lo vimos, digan gloria a Dios. Juan lo identifica como el Cordero, porque Juan dijo: y vi a Jesús, y cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Isaías 53:7 dice: como oveja fue llevado al matadero. Y esto es Isaías profetizando acerca del verdadero Cordero. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de el que lo trasquilaba, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién estaba profetizando Isaías? De Cristo, porque Cristo vendría a ser lo verdadero de la sombra del Cordero de Éxodo. Vendría a ser Jesucristo, el verdadero Cordero inmolado, sacrificado, pero perfecto. Digan gloria a Dios. ¿Vivo o no vive? Amén. ¿Vivo o no vive? Un aplauso al Señor. Para que ustedes entiendan que Cristo era el Cordero Pascual. Primera de Corintios 5:7. Limpiad la levadura vieja. ¿Qué dijimos que era la levadura? El pecado. La Biblia representa a la levadura
o simboliza la levadura como ¿qué? Como el pecado. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. ¿Dónde están los que han nacido de nuevo? Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo le expliqué en un estudio qué es vivir conforme al Espíritu. Alguien que ha nacido de nuevo espiritualmente cuando aceptó a Cristo de corazón y comienza a vivir una vida agradable a Dios. Cuando alguien acepta a Cristo de verdad, de corazón, comienza a vivir ¿qué? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora usted nació de Espíritu. Digan gloria a Dios. Entonces dice, limpiad de la levadura vieja para que seáis masa nueva. Nueva criatura es en Cristo Jesús. Así como sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Denle un aplauso al Señor. Así que entendemos entonces por la Biblia que Cristo es el Cordero Pascual y por su sangre fuimos ¿qué? Salvos. ¿Se acuerdan ustedes en Éxodo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés: dile a mi pueblo que mate un cordero y que esa sangre la ponga en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde lo han de comer? ¿Por qué? Porque cuando venga el espíritu de muerte, pasará por alto esa casa y no habrá, ¿qué cosa? Muerte. ¿Quién es el Cordero Pascual hoy día? Cristo. Amén. Cristo. Y veamos entonces a continuación que cuando Cristo es crucificado, muere en la cruz del Calvario, ¿qué derrama Cristo en la cruz? Sangre. Y la Biblia dice que no hay remisión de pecado si no es por medio de la sangre. No había remisión de pecado en la antigüedad, en el antiguo pacto, si no había derramamiento de sangre. Al igual, si no hay derramamiento de sangre, hoy no hubiese, escuche, no hubiese perdón de pecado. Pero era necesario que un cordero sin manchas muriese una sola vez, y por eso ya no se estila, ¿verdad? Que anden por allí los cristianos matando y derramando sangre de una oveja o esto, no, porque la Biblia dice que era necesario un cordero perfecto, sin manchas, porque este sería el sacrificio una sola vez y desde ya para siempre. Oiga, amén. Así que Jesucristo entonces es el Cordero Pascual. Y así como en la antigüedad era necesario que la sangre se derramase para limpiar de pecados, asimismo era necesario que la sangre de un justo llamado Jesucristo se derramara para que todo aquel que creyera en esa sangre, en ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, era esparcido por esa sangre y era protegido por Dios. Recuerdan, los que creyeron mataron el cordero y colocaron la sangre en los dos postes y en el dintel como una señal. Veamos entonces la Biblia. Dice así, Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado. ¿Por qué? ¿Qué dice allí en su Biblia? ¿Somos justificados qué? ¿Por qué? Porque tú eres más bueno que el Papa Juan Pablo II. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre. O en su sangre. Amén. El cual nos salvó. ¿De qué? De la ira. La paga del pecado es la muerte. Y Dios tenía contra nosotros algo que tenía que condenarnos, pero vino la sangre de Cristo, y cuando yo le creo a la sangre del Cordero Pascual, inmediatamente esa sangre a mí me limpia de la muerte, me lava del pecado. Denle un aplauso al Señor. ¿Y qué pasa?
de la ira. Esta palabra ira se traduce también muerte. ¿Y qué fue lo que hizo el Cordero en Éxodo? Impidió que la muerte entrase a aquella casa. ¿Qué hace? Que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario en mi vida, ¿qué hace? Que me libre de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte espiritual. Hoy yo tengo vida por esa sangre. Usted también. Dele un aplauso al Señor. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que no fuiste redimido de que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, ¿verdad? Sí, padres, como perecedero, como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa. Miren esto, con la sangre preciosa, como de un cordero. ¿Sin qué? Sin manchas, sin tachas, sin manchas. Cristo. Es la sangre de Cristo, mis hermanos, la que hoy nos limpia de todo pecado y nos hace, escuche, librarnos de la muerte eterna. Es la sangre de Cristo, el Cordero Pascual, que nos hace libres. Digan gloria a Dios. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros, escuche, porque la sangre de los toros ni de machos cabríos quitan el pecado. O sea, no es como se hacía antes. Por eso, hermano, yo discrepo muchísimo con muchas religiones, y una en particular se está levantando por allí. Perdóneme, yo voy a ser directo. Yo discrepo muchísimo con los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque ellos creen todavía que la liturgia, oiga, que la liturgia, que los actos de liturgia o que los ritos todavía tienen que practicarse. ¿Para qué? Para poder tener comunión con Dios. Y no existe eso, hermano. La misma Biblia allí lo declara. Dice, ya no es necesario la sangre de los toros como antes. Ya no es necesario, escuche, la sangre de ningún animal, ninguna oveja, ningún macho cabrío, ninguna cabra de los machos. No hay necesidad de eso ya. Ahora ya Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y como fue un cordero perfecto, es de una vez y para siempre. No tiene que ser algo ritualista. Dios quiere que aprendamos nosotros que tiene que ser de corazón, en obediencia y en actitudes. Por eso bien dijo el apóstol Pablo, repito, ahora no tienes que circuncidarte como se hacía antiguamente. Los hombres tenían que cortarse el prepucio para poder decir que habían pactado con Dios. Ya no es necesario, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, ya no es necesario circuncidarse, porque ahora la circuncisión para nada sirve, puesto que ahora la circuncisión debe ser de corazón. ¿Qué significa circuncisión? Pactar con Dios. Ahora yo no pacto con mi carne. Yo ahora, en este caso, en este sentido, no es pactando con tu carne, no es haciendo una circuncisión, no es haciendo algún ritual. No, ahora tiene que ser de corazón, obediencia para con Dios en mi conducta. Este es el pacto que Dios quiere. Este es el pacto que Dios quiere. Amén. Hermano, discrepo muchísimo con esto, de verdad, porque ya no depende de ritos. Ya no es si la mujer tiene la menstruación, y ya como tiene la menstruación ni siquiera puede limpiar el altar. Ya no es eso. Ya eso quedó para nosotros abolido. Dios quiere que ahora sea circuncidado de corazón. O sea, que el pacto sea desde dentro de ti, tu conducta, mi conducta para Dios. Un aplauso al Señor. Es necesario que la sangre de Cristo verdadera, del verdadero Cordero Pascual, es lo que nos va a hacer, ¿qué cosa? Diga conmigo, libres. Libres. Amén. Libres. Juan 8:36 dice: si el Hijo del Hombre os libertares, seréis verdaderamente libres. Juan 8:31: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
¿Qué significa la palabra Pascua? Ya lo dijimos. Libertad. ¿Ah? En su connotación espiritual, ¿qué significa? Libertad. Veámoslo otra vez. La palabra Pascua proviene del latín que se traduce pascao o pascao, que a su vez proviene del griego que se traduce Pascua, y que esta es una connotación del hebreo que se traduce Pesaj, que significa en su etimología, escuche, pasar por alto, pero en la connotación espiritual significa ¿qué cosa? Libertad. ¿Sabe por qué? Porque el día que Dios le dijo que mataría a los primogénitos, antes de terminar ese día, vino Faraón con su hijo muerto y le dijo al pueblo de Israel: váyanse de aquí, son libres. Y el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, un 14 del mes de Nisan, porque Cristo murió ¿a qué hora? Aproximadamente a las 3 de la tarde. Cristo muere, todavía no había terminado el día 14 de Nisan, porque el día 14 de Nisan era desde las 6 de la tarde de una tarde hasta las 6 de la tarde de la otra tarde. A las 3 de la tarde, a la hora novena, muere Jesucristo, y esa sangre derramada en la cruz del Calvario, cuando la aceptamos, nos da libertad del pecado, nos libera, nos hace libres de la muerte. La muerte pasa por alto de nosotros, porque pasamos, como dijo el apóstol Pablo, de muerte a vida eterna. Así que, ¿cuál es la verdadera Pascua? Jesucristo. Ese es el verdadero significado de la Semana Santa. El verdadero significado de la Semana Santa, como ya lo dijimos, los hechos que rodeaban la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, no es más que la Pascua verdadera, ejemplificada en la Pascua judía en el tiempo del Éxodo y confirmada a través de Cristo muerto en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y usted y yo, cada vez que aceptamos, a alguien que acepta, que nunca ha aceptado la sangre de Cristo derramada en la cruz, de inmediato esa sangre es rociada sobre tu vida, dice la palabra del Señor. Es rociada sobre tu vida y la muerte no te puede tocar espiritualmente. Eres libre del Egipto que representa al mundo y al pecado, y comienzas a vivir una vida en libertad para el Señor y adorarle a Él y servirle a Él. Un aplauso a Cristo. Todos parados, por favor.